qué tienen miedo, hombres de poca fe? El cielo se tornaba rojo cuando Jesús dijo las palabras que cambiarían todo. Pasemos al otro lado. Era una simple travesía de un extremo al otro del lago, pero ninguno de los discípulos sabía que esa noche sería marcada por una tormenta feroz, miedo paralizante y una revelación que los haría cuestionarse quién realmente estaba con ellos en la barca. Mientras el agua comenzaba a rugir y los vientos a sacudir la pequeña embarcación, ellos enfrentarían no solo la furia de la naturaleza, sino también los límites de su fe, su entendimiento y su confianza en aquel que dormía tranquilamente mientras todo a su alrededor parecía estar desmoronándose. ¿Cómo alguien podía dormir en medio del caos? ¿Quién era este hombre que hablaba del reino, pero no se inmutaba ante la muerte inminente? En ese lago, en medio de aquella noche aterradora, no solo se calmaría una tormenta, se abrirían los ojos, se desmoronarían certezas, y cada discípulo, al mirar a Jesús después del milagro, entendería finalmente con un estremecimiento profundo que no estaban en la barca con un simple maestro. Estaban en presencia de algo mucho mayor. Antes de comenzar esta historia que cambiará tu forma de ver las tormentas de la vida, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llega cada palabra, cada mensaje, y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Activa la campanita y únete a esta comunidad donde cada historia toca el corazón y nos recuerda que no estamos solos. ¿Listo para comenzar? Entonces, respira profundo y abre el alma. El día había sido largo. La multitud no dejaba de seguirlos, sedienta de palabras, de milagros, de esperanza. Jesús, agotado pero sereno, se apartó un poco y les dijo con voz firme: «Pasemos al otro lado del lago». No explicó por qué. No dijo qué les esperaba. Solo les dio la orden y ellos, sin entender del todo, comenzaron a preparar la barca. Era al atardecer y el cielo se pintaba con tonos dorados y púrpuras. El agua del lago de Genesaret lucía tranquila, como un espejo en calma. Pedro, acostumbrado a navegar, miró el horizonte sin sospechar lo que vendría. Juan, aún conmovido por las parábolas del día, observaba a su maestro con admiración. Nadie imaginaba que esa travesía no sería una más. Al subir a la barca, el aire fresco del lago rozaba sus rostros y por un momento todo parecía en paz. Pero en esa calma, escondida en las sombras del viento, aguardaba una prueba que revelaría no solo el poder del cielo, sino también la verdadera identidad de aquel que los guiaba. El sol descendía lentamente, pintando el cielo de tonos ámbar, rosa y violeta. Las sombras comenzaban a alargarse sobre el lago, mientras la barca avanzaba en silencio, impulsada por remos suaves y un viento apacible. El sonido del agua al ser cortada era casi hipnótico. Algunos discípulos murmuraban entre sí, comentando los milagros del día, los rostros sorprendidos de la gente, la forma en que Jesús hablaba con autoridad como nadie antes. Andrés sonreía al recordar cómo una mujer había llorado al oír que el reino de los cielos era para los pobres de espíritu. Todo parecía perfecto. Jesús, por su parte, se sentó en la parte trasera de la barca, apoyó la cabeza sobre un pequeño cojín y sin decir palabra cerró los ojos. El ritmo del agua, el murmullo del grupo, la paz del momento, todo inducía al descanso. Nadie imaginaba lo que se avecinaba, porque a veces la mayor tranquilidad es solo el silencio antes del estruendo. Y en esa quietud, el cielo estaba preparando una lección que marcaría para siempre sus corazones. Fue casi imperceptible al principio, un soplo más frío, un murmullo distinto en el viento. Pedro, con instinto de pescador, levantó la cabeza y frunció el ceño. «Viene tormenta», murmuró. El lago, que momentos antes parecía un manto de cristal, comenzó a agitarse. Las nubes aparecieron como si hubieran brotado de la nada, oscuras, gruesas, empujadas por ráfagas cada vez más violentas. El viento rugió con fuerza sacudiendo la barca. El agua se volvió salvaje y las olas empezaron a estrellarse contra los costados. El cielo rugía como si la propia creación estuviera gritando. Los discípulos, hombres curtidos por el mar, comenzaron a perder el control. El agua entraba por todos lados. El remo se soltó de las manos de Tomás.
Juan gritaba, sujetando las cuerdas, mientras Judas intentaba sacar el agua con sus propias manos. El miedo se apoderó de ellos. No era una simple tormenta, era una fuerza desatada, como si el abismo mismo los quisiera tragar. Y en medio del caos, Jesús seguía dormido. En medio del caos desatado sobre el lago, la figura de Jesús dormido parecía irreal. Las olas golpeaban la barca con furia, el cielo rugía con truenos ensordecedores, el viento sacudía las velas como si quisiera desgarrarlas, y él, acostado sobre un cojín de cuero en la parte trasera del bote, dormía. No se movía. Su pecho subía y bajaba con una calma que contrastaba violentamente con el terror de sus discípulos. Pedro, empapado y con el rostro endurecido por el miedo, lo miraba sin poder comprender. ¿Cómo podía seguir dormido mientras todo a su alrededor parecía colapsar? Andrés tropezó sobre la cubierta mojada al intentar acercarse, mientras gritaba para hacerse oír entre el estruendo del viento: «¡Maestro! ¡El agua entra a la barca!». No hubo respuesta. Juan, con el cabello pegado al rostro por la lluvia, lo observaba con los ojos llenos de incredulidad. Había visto a Jesús sanar enfermos, expulsar demonios, alimentar multitudes, pero nunca lo había visto tan vulnerable. ¿Era esa vulnerabilidad real o era algo más? ¿Una calma tan profunda que ni la tormenta podía tocarla? La barca se ladeó bruscamente cuando una ola particularmente fuerte la golpeó de costado. Varios cayeron al suelo y Tomás soltó un grito: «¡Nos vamos a hundir!». El agua ya cubría casi toda la cubierta y cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Felipe, con las manos aferradas a un remo roto, maldecía entre dientes. Aquel lago que conocían tan bien se había transformado en una bestia salvaje, devoradora, impredecible, y ahí estaba él, durmiendo. No movía ni un dedo. La serenidad de su rostro era casi dolorosa para quienes, alrededor suyo, luchaban por sobrevivir. Era como si no formara parte del mismo mundo, como si estuviera en otra dimensión, en otro tiempo, en otra realidad. Judas lo observó con ojos intensos, no de fe, sino de frustración. ¿Qué clase de maestro duerme mientras sus discípulos mueren?, pensó. A su lado, Bartolomé gritaba hacia los otros: «¡Despiértenlo! ¡Háganle saber que estamos en peligro!». El desconcierto era total. La confusión crecía en sus corazones como las olas crecían en el lago. Algunos comenzaron a dudar. Otros sentían una furia silenciosa. No era solo miedo a morir, era la sensación de abandono, la herida invisible de sentirse solos justo al lado de quien se suponía que era su guía, su líder, su esperanza. Pedro se acercó, trastabillando con cada sacudida de la barca. Se arrodilló junto al maestro y lo tomó del brazo. Estaba tibio, sereno, humano. Su voz se quebró, mezclando ruego y desesperación. «Señor, despierta, nos estamos hundiendo». Jesús no respondió, solo giró levemente la cabeza. Parecía que aún no despertaba del todo. Juan se arrodilló al otro lado y con voz apenas audible entre el rugido del viento, dijo: «Maestro, ¿no te importa que muramos?». Esa frase resonó en la barca con una fuerza mayor que la tormenta. No era solo un reclamo, era un lamento profundo, una confesión de miedo, una súplica desde lo más hondo del alma. Y fue entonces que Jesús abrió los ojos, no con sobresalto, no con angustia. Los abrió con calma, con la profundidad de alguien que ya sabía lo que sucedía. Se incorporó lentamente, con el agua salpicándole el rostro y el pelo mojado pegado a la frente. Miró a sus discípulos, no con reproche, sino con una tristeza suave, como quien ve a un niño que ha olvidado una promesa. Sus ojos recorrieron cada rostro, temblorosos, empapados, desesperados. Nadie se atrevía a hablar. El viento parecía esperar también. Jesús se puso de pie, desafiando el movimiento inestable de la barca. El agua le llegaba hasta las rodillas. El cielo se iluminaba con relámpagos y el rugido del lago amenazaba con tragárselos. Y aún así, él se mantuvo firme, como si los elementos no tuvieran ningún poder sobre su presencia. Los discípulos lo miraban, entre la esperanza y el temor. Nadie sabía lo que iba a hacer, nadie entendía lo que estaba ocurriendo, pero en lo más profundo algo comenzaba a cambiar.
Una expectativa diferente emergía, una intuición, una sospecha. ¿Y si él no era simplemente un maestro? ¿Y si el momento estaba por llegar? Aquel instante en que lo invisible rompería la superficie, en que el velo se levantaría, en que los corazones más endurecidos serían sacudidos no por el viento, sino por la verdad. Pero justo antes de que Jesús hablara, justo antes de que el milagro ocurriera, los discípulos permanecieron en silencio absoluto, congelados entre la duda y la adoración. Porque incluso sin hablar, en medio de la tempestad, Jesús les estaba enseñando algo más poderoso que las palabras, que la paz verdadera no es la ausencia de tormenta, sino la presencia de alguien mayor que ella. Los gritos se mezclaban con el estruendo del viento, pero esa pregunta, la más humana, la más vulnerable, resonó por encima de todo. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Fue Pedro quien la gritó, pero la voz temblorosa de Juan, el ceño fruncido de Tomás, los ojos desorbitados de Felipe, todos gritaban lo mismo, aunque fuera en silencio. No era solo una pregunta lanzada al aire en medio de la desesperación. Era un reclamo desde las entrañas, una súplica cruda, nacida de la sensación de abandono. ¿Dónde estaba ese amor que Jesús predicaba? ¿Dónde estaba su cuidado, su poder? La tormenta no era solamente externa. En el corazón de cada discípulo se desataba una tormenta aún más peligrosa, la duda. Y esa pregunta, lanzada con el último aliento, era el eco del alma humana cuando siente que incluso Dios guarda silencio. Jesús los miró, de pie en la barca que seguía siendo azotada por las olas. Sus ojos no reflejaban sorpresa ni enojo, reflejaban algo más profundo, compasión. Él conocía ese clamor. Lo había oído en el desierto, en los rostros de los leprosos, en los suspiros de madres que enterraban a sus hijos, en los ojos vacíos de los que no tenían esperanza. Era la voz del ser humano al borde del colapso. Era el susurro que se vuelve grito cuando el alma ya no puede más. ¿No te importa? Una frase que no espera respuesta, pero que necesita ser escuchada. Y Jesús la escuchó, no solo con los oídos, sino con el corazón. No apartó la mirada, no se defendió, no respondió de inmediato. Solo los observó uno por uno, permitiéndoles sentir que su angustia no pasaba desapercibida. El tiempo pareció detenerse. Por un instante, el sonido del viento disminuyó en sus mentes, como si todo lo demás desapareciera. Ahí estaban, rodeados de furia, con el agua hasta la cintura, aferrados a lo poco que aún tenían seco, y sin embargo no estaban solos. Aún no lo sabían por completo, pero el que estaba con ellos no era simplemente alguien más en la barca, era la respuesta misma a su clamor. Tomás, temblando, bajó la cabeza. «Lo hemos visto sanar, y ahora creemos que nos dejará morir aquí». Nadie respondió. Andrés cerró los ojos con fuerza, como queriendo alejar el miedo de su mente. Bartolomé murmuró algo entre dientes que nadie entendió. La pregunta seguía flotando en el aire, pesada, ardiente. ¿No te importa? Y en esa pregunta estaba encerrada toda la fragilidad humana. Porque en los momentos de prueba, cuando las olas golpean más fuerte, lo que más duele no es el peligro en sí, sino la idea de que a Dios no le importemos. Jesús dio un paso hacia el centro de la barca. El agua salpicó alrededor y un trueno iluminó su figura por un instante. Levantó la mano, no con violencia, sino con autoridad. Una autoridad que no necesitaba gritos ni fuerza. Era la autoridad de quien conoce el corazón de la creación, de quien ha visto el principio y el fin. Pero antes de hablar al viento, antes de ordenar al mar, sus ojos volvieron a posarse en los discípulos, y en ese silencio cargado de presencia, algo invisible comenzó a romperse dentro de ellos. Era como si cada uno entendiera que esa pregunta, ese clamor tan humano, no ofendía a Jesús, lo conmovía, porque Jesús no vino a rechazar nuestra debilidad, sino a abrazarla. No vino a exigir una fe perfecta, sino a mostrarnos que incluso en el miedo, Él está presente, que aunque creamos que duerme, no ha dejado de sostenernos, que aunque lo cuestionemos, Él no se aparta, que nuestro «no te importa» no lo aleja, lo acerca. Y entonces, sin levantar la voz, sin teatralidad, Jesús respiró hondo y se giró hacia el viento. El momento de
del milagro estaba por llegar, pero en el corazón de los discípulos algo ya estaba comenzando a cambiar, porque más allá del poder sobre el mar, lo que estaban a punto de descubrir era algo infinitamente más profundo, el poder de un Dios que escucha el clamor del hombre y responde no solo con actos, sino con presencia. Jesús se irguió con firmeza, como si su sola presencia desafiara a los cielos. El agua corría por su túnica, sus cabellos estaban empapados, el viento seguía rugiendo, pero sus ojos estaban llenos de una calma insondable. Los discípulos expectantes lo miraban como si cada segundo fuera vital. El trueno iluminó por un instante su rostro, y entonces, con una voz clara, profunda, que no necesitó elevarse para ser oída entre el estruendo, Jesús habló. «Cállate, silencio». No fue un grito, fue una orden, una palabra que no nació del miedo ni de la desesperación, sino de la autoridad de quien creó el viento mismo. Fue como si el universo reconociera su voz, y entonces ocurrió. El viento, que momentos antes parecía querer arrancarles la vida, se detuvo. No disminuyó gradualmente, simplemente cesó, como si hubiera sido desconectado del mundo, como si obedeciera no a leyes naturales, sino a una voluntad superior. Las olas que se alzaban como muros sobre la barca se desplomaron en un suspiro. El agua volvió a su lugar. En segundos, el lago pasó de ser una fiera salvaje a un espejo de cristal, liso, silencioso, profundo. El silencio que siguió fue tan sobrecogedor como la tormenta misma. No era solo la ausencia de sonido, era una presencia palpable, una quietud que hablaba, que temblaba en el aire. Los discípulos estaban paralizados, nadie se movía, nadie hablaba. Sus corazones, aún latiendo con fuerza, no podían entender lo que sus ojos acababan de ver. ¿Qué clase de hombre ordena al viento y el viento obedece? ¿Qué poder es ese que no lucha contra la naturaleza, sino que simplemente le habla y ésta se somete? Juan cubrió su rostro con las manos. Andrés dio un paso atrás, tropezando con un remo. Pedro, con la boca entreabierta, miraba a Jesús como si lo viera por primera vez. No podían explicarlo, ni siquiera podían procesarlo, porque la realidad a la que estaban acostumbrados se había roto en 1000 pedazos con solo 2 palabras. «Cállate, silencio». Jesús no celebró, no alzó los brazos, no esperó reconocimiento, solo los miró, con esa mezcla de ternura y firmeza que siempre tenía. Caminó lentamente entre ellos, con el agua escurriendo de su túnica, y les preguntó, no como reproche, sino como una invitación a mirar más profundo. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esas palabras, suaves pero certeras, penetraron más que la tormenta. No hablaban solo del momento vivido, sino de una condición interior. Les estaba mostrando que la verdadera tormenta no estaba afuera, sino dentro de ellos. Que lo que debía ser calmado no era solo el mar, sino el corazón humano, vulnerable, frágil ante lo desconocido. Felipe cayó de rodillas. Bartolomé se cubrió la cara. Tomás bajó la cabeza, vencido por la vergüenza. La pregunta de Jesús no era una acusación, era un llamado, un eco que los acompañaría por el resto de sus vidas. Porque habían visto milagros, sí, habían caminado con Él, escuchado sus palabras, pero en ese momento, por primera vez, comenzaron a comprender el tipo de poder que los acompañaba. No el de un profeta, no el de un maestro sabio, no el de un líder inspirador. Estaban frente a algo mucho más grande, y eso, más que la tormenta, fue lo que realmente los hizo temblar. Jesús se sentó nuevamente en la parte trasera de la barca, donde antes había dormido. Cerró los ojos un instante, no por cansancio, sino como quien sabe que la lección ya ha sido dada. La tormenta había cesado, pero los corazones de sus discípulos estaban ahora en medio de un nuevo tipo de temblor, el de la revelación. Porque callar el mar era un acto extraordinario, pero la verdadera transformación ocurría en ese instante de silencio, donde cada uno comenzaba a entender profundamente que el que estaba con ellos no era simplemente alguien enviado por Dios, sino Dios mismo entre ellos. El silencio tras la tormenta era tan denso que se podía sentir en la piel. No era una calma común, era una especie de vacío sagrado, como si todo el universo hubiera contenido el aliento ante lo que acababa de suceder. El lago,
ahora quieto como nunca antes, reflejaba el cielo despejado con una perfección casi irreal. La barca flotaba con suavidad, mecida por aguas que minutos antes amenazaban con devorarlos. Pero dentro de los discípulos, el temblor no había cesado. No era el miedo a morir lo que los dominaba ahora, sino un miedo más profundo, uno que nace cuando te das cuenta que estuviste frente a algo que no comprendes, algo que te supera en todos los niveles posibles. Pedro fue el primero en romper el silencio, aunque su voz apenas era un susurro. ¿Quién es este? Nadie respondió, porque esa pregunta no buscaba una explicación teológica ni una respuesta rápida. Era un lamento lleno de asombro. Era el eco de una mente que se ha topado con el misterio, con lo inexplicable. Pedro había visto milagros, había caminado con Jesús, compartido el pan, escuchado sus parábolas. Pero esto era diferente. No era una sanidad, no era una enseñanza. Era el poder sobre el viento, sobre el agua, sobre el caos mismo. Y eso para ellos era aterrador. Juan apretó los labios. Su corazón latía con fuerza en el pecho, pero no por el peligro ya pasado, sino por la certeza que comenzaba a nacer en él. No sabían realmente con quién estaban. Andrés se abrazaba los brazos, como si el frío del alma fuera más fuerte que el de la piel mojada. Mateo, que pocas veces hablaba, murmuró sin mirar a nadie. El mar lo obedeció. Esa frase, sencilla, lo decía todo. El mar, esa fuerza indomable, símbolo del caos, del peligro, de lo incontrolable, había obedecido como un siervo a su amo. No discutió, no resistió, solo se rindió ante una voz. Tomás se mantenía en silencio. Su mente lógica, siempre buscando razones, explicaciones, se encontraba completamente sobrepasada. Nada de lo que sabía podía explicar lo que acababa de ver. No eran efectos naturales, no era coincidencia, era autoridad. Autoridad real, absoluta. Y eso lo estremecía, porque si Jesús tenía ese poder, ¿quién era en realidad? ¿Qué significaba para sus vidas haber sido llamados por Él? ¿Cómo seguir caminando junto a alguien que podía detener una tormenta con una palabra? Judas, en un rincón de la barca, miraba a Jesús con ojos entrecerrados. En su interior algo se revolvía. No era adoración, no era entrega, era miedo. Miedo del poder, miedo de perder el control, miedo de haber apostado por algo mucho más grande de lo que estaba dispuesto a seguir, porque hay corazones que no soportan el peso del misterio, hay almas que no quieren ser desbordadas, y para Judas ese momento no fue revelación, fue alarma, pero para el resto la pregunta seguía latente, ardiendo. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? No era solo una expresión poética, era una confesión de ignorancia, de asombro, de reverencia. Porque si el viento y el mar, símbolos del poder de la creación, le obedecían, entonces no estaban ante un profeta más, estaban ante alguien que participaba de la creación misma, alguien que estaba allí cuando se separaron las aguas en el principio, alguien cuyo susurro contenía el mismo poder que el hágase del Génesis. Jesús, mientras tanto, permanecía en silencio. No necesitaba decir nada más. La enseñanza ya había sido dada. La tormenta no fue una interrupción del camino, fue parte del camino. Fue el escenario perfecto para que sus discípulos se enfrentaran no solo a la furia del lago, sino a la pequeñez de su fe, a la fragilidad de su entendimiento. Y al final de todo solo les quedaba rendirse, no ante la fuerza, sino ante la verdad. El sol comenzaba a asomarse de nuevo por el horizonte. Una nueva luz bañaba las aguas tranquilas, y los discípulos, aún en shock, sabían que algo había cambiado. Ya no podían ver a Jesús con los mismos ojos, ya no podían hablarle con la misma familiaridad ingenua, porque ahora sabían, aunque todavía no lo entendieran del todo, que en su barca no estaba solo un hombre, sino alguien ante quien incluso la naturaleza se inclina. El lago estaba en absoluta quietud, no se oía nada, salvo el leve crujir de la madera húmeda de la barca. El agua brillaba con la luz que se colaba entre las nubes disueltas, como si el cielo, al igual que los corazones de los discípulos, hubiera pasado por una purificación violenta. Nadie hablaba, nadie se atrevía siquiera a mover un músculo. El silencio no era incómodo, era
sagrado. Era el tipo de silencio que no se rompe por respeto, por reverencia, porque algo demasiado grande acaba de suceder y aún no se encuentran palabras humanas para nombrarlo. Todos miraban a Jesús, pero esta vez lo veían distinto. Antes lo veían como un maestro cercano, como un líder que caminaba a su lado, que les hablaba con parábolas, que compartía el pan. Pero ahora había una distancia invisible, no una que los alejara por frialdad, sino una que los obligaba a reconocer que estaban en presencia de alguien que trascendía todo lo que habían conocido. Jesús no había cambiado. Lo que cambió fue su mirada. Sus ojos, antes llenos de curiosidad y familiaridad, ahora estaban impregnados de asombro, de temor reverente, de una comprensión que nacía no de entender, sino de haber sido tocados por lo inexplicable. Pedro mantenía la vista fija en el agua, evitando mirar directamente a su maestro, no por vergüenza, sino porque estaba procesando lo que aquello significaba. Él, que tantas veces había hablado con seguridad, que había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, ahora se sentía pequeño. Y en esa pequeñez encontró algo que nunca había sentido: humildad verdadera. Juan, el más joven, miraba a Jesús con los ojos humedecidos. Su corazón sensible percibía que algo eterno acababa de manifestarse ante ellos, y su alma temblaba ante la grandeza de ese momento. Andrés, junto a él, respiraba hondo, como quien intenta guardar dentro de sí el aire de lo sagrado. La barca ya no era solo un vehículo de madera flotando en el agua. Se había convertido en un templo, en el lugar donde lo divino se había revelado con poder. Cada rincón, cada cuerda mojada, cada gota aún temblando en el borde del casco era testigo de un acto que desbordaba toda lógica humana. Bartolomé se recostó lentamente contra un costado de la barca, con los ojos cerrados, intentando fijar en su memoria cada segundo, porque sabía que ese recuerdo lo acompañaría por el resto de su vida y que su voz algún día tendría que contarlo, aunque nunca hallaría palabras suficientes. Jesús no decía nada. Su silencio era elocuente. Caminó hacia la parte delantera de la barca, se sentó en silencio y miró el horizonte. No había necesidad de más explicaciones. No era momento de discursos. Era un momento de contemplación. Porque a veces, cuando Dios se manifiesta con poder, lo único que queda es guardar silencio y dejar que el alma absorba lo que ha visto. Sus ojos recorrían las aguas, pero también sabían lo que ocurría dentro de cada uno de ellos. Conocía los pensamientos de todos, sabía lo que su corazón procesaba y sabía que aunque no lo comprendieran por completo, algo profundo estaban haciendo en ellos. Tomás miró a Juan y luego a Pedro, buscando en sus rostros alguna señal de certeza, pero solo encontró el mismo desconcierto sereno que sentía él. Era como si todos estuvieran sincronizados en una misma emoción, una mezcla de paz, temor y admiración. La revelación no vino con truenos ni relámpagos, aunque la tormenta los precedió. La revelación llegó en el silencio, en esa calma posterior donde la mente queda expuesta y el alma reconoce que algo la ha tocado desde lo alto. Porque hay cosas que no se entienden con la lógica, se entienden con el espíritu, y en ese instante, sin que nadie lo dijera, sin que ninguna voz lo proclamara, cada discípulo supo en lo más profundo de su ser que aquel que dormía en la barca no era simplemente un hombre, era el Hijo del Dios vivo. El mismo que habló al caos en el principio de los tiempos, que separó las aguas, que dio forma al universo. El mismo ahora estaba con ellos, caminando con ellos, comiendo con ellos, durmiendo en su barca. Y ese reconocimiento, tímido, silencioso, apenas naciendo, sería la semilla de una fe que algún día los haría cruzar océanos, enfrentar prisiones, dar la vida sin temor. Porque una vez que sabes quién está en tu barca, nunca vuelves a mirar igual la tormenta. La barca avanzaba lentamente sobre el lago, ahora en absoluta quietud. El mismo cuerpo de agua que hacía apenas minutos parecía querer devorarlos, ahora los acariciaba con su vaivén suave.
suave, como si el mar mismo reconociera que había sido tocado por algo sagrado. Los remos apenas se movían, nadie tenía prisa, no había urgencia, no porque no quisieran llegar a la otra orilla, sino porque algo dentro de ellos pedía que ese momento durara un poco más. Era como si la barca navegara no solo sobre aguas tranquilas, sino dentro de un tiempo distinto, un tiempo sagrado, suspendido, cargado de significado. Los discípulos no intercambiaban palabras. Cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos. El viento, ahora convertido en brisa, secaba poco a poco sus ropas empapadas, pero el frío que antes los sacudía había desaparecido. En su lugar, una calidez nueva comenzaba a instalarse en el pecho. No era solo alivio por haber sobrevivido, era una comprensión distinta. Una certeza silenciosa, porque ya no eran los mismos hombres que subieron a esa barca. Algo había cambiado en lo profundo, algo que no se podía ver desde afuera, pero que ardía dentro de cada uno de ellos. Pedro sostenía el remo, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte. Cada remada parecía una oración, cada movimiento una ofrenda. En su interior volvía una y otra vez a esa voz que ordenó al mar guardar silencio. Una voz que no gritaba, pero que llevaba una autoridad que ningún emperador romano podía igualar. Juan se recostó contra uno de los costados, con los ojos cerrados, repitiendo en su mente las imágenes de la tormenta, el rostro sereno de Jesús, el silencio que siguió. Cada detalle se grababa en su memoria como un fuego que no se apaga. Sabía que lo que había presenciado no era solo un milagro, era una declaración divina. Andrés, sentado junto a Felipe, murmuraba una oración que no tenía forma definida. No necesitaba palabras, solo quería que su corazón no olvidara lo que había sentido. Mateo observaba el agua buscando en el reflejo una señal, algo que explicara lo que aún no lograba procesar. Y aunque no encontraba respuestas racionales, algo dentro de él se rendía, porque había descubierto que hay verdades que no se entienden, se aceptan. Bartolomé pasaba los dedos por la madera mojada de la barca, como si quisiera tocar el lugar exacto donde Jesús se había levantado para hablar al viento. Ese sitio, ese simple rincón de madera, ahora era para él un altar. Jesús permanecía en silencio, su rostro tranquilo, su mirada hacia adelante. No necesitaba decir nada. Sabía que el impacto de lo vivido aún se desplegaba como olas interiores en sus discípulos. Él no buscaba asombrarlos con demostraciones de poder. Lo que acababa de hacer no era un espectáculo, era una revelación, un acto de amor disfrazado de autoridad, una manera divina de enseñarles que mientras Él estuviera con ellos, ninguna tormenta tenía la última palabra, y que incluso cuando pareciera dormir, seguía teniendo el control. A lo lejos, la orilla comenzaba a dibujarse con mayor claridad. Árboles, piedras, los contornos familiares de un nuevo destino. Pero ya no importaba tanto el lugar al que llegaban, sino cómo llegaban. Porque cada uno traía consigo algo que antes no tenía, una herida invisible hecha por la grandeza, una sacudida del alma que les había mostrado quién era verdaderamente su maestro. El viaje había comenzado como un simple cruce del lago y terminó siendo un paso decisivo hacia la fe verdadera. Y así, con cada remada, con cada suspiro, con cada mirada intercambiada en silencio, los discípulos se acercaban a tierra firme, pero también a una nueva comprensión. Sabían que no habían sido testigos de un simple milagro, habían visto con sus propios ojos al Señor del viento y del mar, y esa certeza, aunque aún envuelta en misterio, les acompañaría para siempre, porque después de aquella noche, ninguna barca volvería a sentirse vacía si Jesús estaba dentro de ella. La barca tocó suavemente la orilla, las maderas crujieron al rozar las piedras y el sonido del agua acariciando la playa marcó el fin de la travesía. Pero no fue un fin, fue un inicio silencioso. Uno a uno, los discípulos comenzaron a descender. Sus pasos eran lentos, pesados, no por el cansancio físico, sino por el peso invisible de lo vivido. Nadie hablaba.
caminaban por la arena como si cada grano estuviera cargado de significado. La tierra firme, que antes representaba seguridad, ahora era simplemente un nuevo escenario donde debían procesar lo que había ocurrido en medio del lago. Porque la verdadera tormenta ya no estaba afuera, estaba dentro. Pedro se alejó unos metros de los demás. Se sentó sobre una roca, mirando el horizonte. El viento ahora era suave y los rayos del sol comenzaban a secar su túnica. No podía dejar de pensar en sus palabras, en su reacción de miedo, en esa sensación de impotencia que lo había invadido. ¿Dónde estaba mi fe?, se preguntaba. Él, el impulsivo, el valiente, había dudado, pero al mismo tiempo, dentro de ese fracaso personal, nacía una semilla de verdad. Ahora sabía que no se trataba de su fuerza, sino de la presencia de Jesús. Que la fe verdadera no es la que desafía la tormenta, sino la que se rinde a quien la puede calmar. Juan, más joven, caminaba descalzo por la orilla, dejando que el agua le tocara los pies. Cada paso era una meditación. Su mente volvía una y otra vez al instante exacto en que Jesús habló y el viento se detuvo. Había algo en esa voz que no solo calló el mar, también calló sus dudas. Lo que sintió en ese instante no se podía explicar. Era como si el alma misma se hubiera arrodillado. Y en ese silencio, Juan entendió que amar a Jesús no era solo seguirlo, era reconocerlo como el centro mismo del universo. Su maestro no era solo un hombre de Dios, era Dios hecho hombre. Mateo se sentó en la arena, sacando de su bolsa un trozo de papiro y un trozo de carbón. Comenzó a escribir, sin saber exactamente qué. Solo necesitaba registrar lo que sentía. Él, que venía del mundo de los números, de los cálculos, de los impuestos, se enfrentaba ahora con una verdad que no cabía en fórmulas. El mar obedeció, escribió, y luego se detuvo. ¿Qué más se podía decir? Aquella noche, la lógica se rindió ante el misterio, y Mateo, por primera vez, sintió que entender no era tan importante como creer. Andrés, en cambio, se arrodilló en la arena, cerró los ojos y comenzó a orar. No pidió nada, solo agradeció, porque entendía que había sido testigo de algo que generaciones enteras solo soñaron ver. No necesitaba explicaciones ni señales adicionales. Lo que sus ojos vieron bastaba para sostenerlo toda la vida. Bartolomé se acercó a una pequeña charca de agua quieta y se miró el rostro reflejado. ¿Quién era ahora? ¿Qué clase de hombre regresaba de ese lago? Sentía que había envejecido espiritualmente en cuestión de minutos, que algo había muerto en él, la soberbia, la autosuficiencia y algo más fuerte, más humilde, había comenzado a nacer. Tomás permanecía en silencio, con los ojos clavados en la barca. Su mente aún trataba de entender cómo fue posible. Su razón luchaba, pero algo dentro de él comenzaba a rendirse. Tal vez, pensó, la fe no comienza cuando entiendes, sino cuando te atreves a confiar aunque no entiendas. Y ese pensamiento sencillo pero poderoso se quedó dando vueltas en su interior como un fuego suave. Felipe, por su parte, caminaba cerca de Jesús, sin hablar, solo lo seguía, ya no necesitaba explicaciones. Después de esa noche, bastaba con caminar cerca de él. Jesús se detuvo en la orilla, miró a sus discípulos uno a uno y luego levantó la vista hacia el cielo. No dijo palabra, no hacía falta. Él sabía que algo se había sembrado en cada uno, que la semilla de una fe auténtica había sido depositada no con discursos, sino con una tormenta, y que algún día, cuando ellos mismos enfrentaran otras tempestades más profundas, más peligrosas, recordarían esta noche, recordarían el silencio, recordarían que aquel que calma los vientos también calma el alma, y que mientras Él esté presente, ninguna barca está realmente en peligro. Tal vez tú no has cruzado el mar de Galilea, ni has estado en una barca literal sacudida por el viento, pero conoces bien lo que es estar en medio de una tormenta. Las tempestades de la vida no siempre vienen con nubes oscuras y truenos. A veces se presentan como una noticia inesperada, una pérdida, un diagnóstico, una traición, una crisis emocional, un silencio de Dios que duele más que cualquier grito. Son esos momentos en los que sientes que todo se derrumba, que el agua entra por todos lados y que no hay forma de sostener tu vida a
flote. Momentos en los que, como los discípulos, te preguntas con el corazón en la garganta, Señor, ¿no te importa que estoy a punto de hundirme? Y entonces, ahí, en ese grito desesperado, en ese clamor desde lo más profundo del alma, te haces la pregunta que ellos también se hicieron. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Porque lo más difícil no es la tormenta, es sentir que Dios está dormido en medio de ella, que no responde, que guarda silencio, que parece ausente. Pero lo que esta historia nos enseña, con una fuerza que traspasa siglos, es que Jesús no estaba ausente, no los había abandonado. Él estaba en la barca. Dormía, sí, pero nunca dejó de estar, nunca dejó de sostenerlos, nunca perdió el control. Y esa es la verdad que hoy también puede cambiar tu perspectiva. No necesitas que la tormenta desaparezca para tener paz. Necesitas recordar quién está contigo dentro de ella. Porque no se trata de una fe que exige explicaciones, sino de una confianza que nace de la presencia. Jesús no les explicó por qué vino la tormenta, no les dio razones lógicas, solo se levantó y la hizo callar. Y eso fue suficiente. Su presencia, su autoridad, su amor silencioso fueron la respuesta más profunda que los discípulos podían recibir. Muchos hoy siguen esperando que Dios detenga su tormenta para creer. Pero el milagro más grande no es cuando el mar se calma, es cuando el corazón encuentra paz aún en medio del caos. Porque la fe no es ausencia de miedo. La fe es aprender a mirar a Jesús mientras todo tiembla. Es saber que aunque tus fuerzas se acaben, hay alguien en tu barca que no se ha movido ni un solo instante, que su silencio no es olvido, que su calma no es indiferencia, que su amor es más firme que las olas más altas. Tal vez en tu vida has intentado remar por tu cuenta, luchar solo, controlar cada aspecto de tu viaje, y te has dado cuenta una y otra vez que no puedes, que no basta con saber nadar, que hay tormentas que superan cualquier habilidad humana. Y justo ahí, cuando ya no te queda nada, cuando te rindes, descubres que Jesús siempre estuvo ahí, que incluso cuando no lo sentías, Él te sostenía, que incluso cuando dudabas, Él no se bajó de la barca. La pregunta que Jesús hizo a sus discípulos sigue resonando hoy. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? No es una acusación, es una invitación, una oportunidad para ver más allá del miedo, para reconocer que la fe verdadera no es no sentir temor, es decidir confiar a pesar de él. Y cuando confías, incluso sin entender, incluso sin ver la orilla, descubres que no estás solo, que tu historia no termina en medio del lago, que hay una orilla para ti también, que hay un propósito, un después, una enseñanza que solo se revela cuando miras atrás y ves quién estaba contigo todo el tiempo. Porque no se trata solo de sobrevivir a las tormentas, se trata de salir de ellas transformado, con una fe más profunda, con una certeza más firme, con un amor más real y sobre todo con la convicción de que no importa cuán fuerte sople el viento, si Jesús está en tu barca, estás en el lugar más seguro del universo. Esa noche, cuando todo pareció haberse calmado, hubo un momento de intimidad en el corazón de cada discípulo. Pero con el paso de las horas, cuando la adrenalina bajó y la mente volvió a pensar con claridad, surgió un desvío inesperado, la duda. No la duda sobre el milagro. Eso había sido real. Nadie podía negar lo que habían visto. La duda era más profunda, más personal. Era una voz interna que susurraba, ¿y si no vuelve a hacerlo la próxima vez? Porque aunque la tormenta había pasado, la pregunta persistía. ¿Podían confiar siempre en que Jesús actuaría igual? ¿Podían descansar plenamente en su presencia? ¿O era solo esta vez? Pedro, recostado bajo un árbol, recordó otras tormentas de su vida. La pérdida de su padre, los años duros como pescador, noches enteras sin pescar nada. Recordó cómo gritó a Dios sin respuesta, cómo a veces sintió que el cielo estaba cerrado, y se preguntó con una tristeza silenciosa, ¿dónde estaba él entonces? Juan, mirando las estrellas, pensaba en los días de su infancia, cuando su familia apenas tenía que comer. Recordó las oraciones de su madre, las veces que ella decía, Dios proveerá,
y lo que se sentía cuando la provisión no llegaba. Aunque amaba profundamente a Jesús, esa noche su corazón estaba inquieto. ¿Y si un día él decide no calmar la tormenta? ¿Y si guarda silencio más tiempo? La fe no siempre crece en línea recta, a veces da vueltas, retrocede, tropieza con viejas heridas. Y esa noche, a pesar de haber visto un poder divino manifestado, los discípulos enfrentaban otra batalla, la de reconciliar su pasado con lo que habían vivido ahora. Porque todos, en algún momento, se habían sentido abandonados, ignorados, olvidados. Y ese dolor no desaparece de un día a otro. Aun cuando Jesús calma el mar, hay tormentas interiores que tardan más en apaciguarse. Son cicatrices que no se ven, pero que duelen. Tomás fue el único que habló en voz alta. Su tono era bajo, como quien no quiere romper el ambiente, pero su pregunta cayó con peso entre ellos. ¿Y si esta vez fue diferente, pero mañana no? Nadie respondió, porque esa duda, aunque dolorosa, era real. Jesús no había prometido que nunca habría tormentas. Solo había dicho, pasemos al otro lado. Y eso, ahora lo entendían, no significaba un viaje fácil. Significaba que Él estaría con ellos, aunque el camino fuera difícil. Pero su corazón humano aún anhelaba certezas visibles, garantías tangibles. El miedo de volver a sentir el vacío, el abandono, aún rondaba como una sombra. Jesús, sentado a unos metros, los escuchaba. No necesitaba estar cerca para saber lo que sentían. Él conocía cada pensamiento, cada recuerdo escondido, cada herida vieja que la tormenta había reabierto. Pero no los interrumpió, porque entendía que la fe auténtica no se impone, se construye, y a veces, para que una fe sea firme, primero tiene que enfrentarse con sus propias grietas. Tenía paciencia con sus dudas, no las juzgaba, sabía que en medio de ellas, cada uno estaba siendo moldeado, y entonces, en el corazón de ese silencio incómodo, comenzó a surgir algo nuevo. No una certeza brillante, sino una resolución silenciosa. No tenían todas las respuestas, no sabían qué vendría mañana, pero había una verdad que ya no podían negar. Jesús estaba en su barca, y aunque sus mentes dudaran, algo en su espíritu se anclaba a eso, porque la duda no es enemiga de la fe. A veces es el camino por el cual la fe se hace más profunda, más verdadera. Y esa noche, con la mirada en el cielo, los discípulos entendieron que creer no era nunca más dudar, era decidir seguir, aún con las dudas a cuestas. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos dorados y suaves, el grupo aún permanecía en silencio. Habían dormido poco o nada, pero no por el cansancio físico, sino porque sus corazones estaban en un proceso más profundo. Era como si el alma, después de haber visto lo que vio, necesitara tiempo para reacomodarse, para comprender, para rendirse. Y en ese proceso silencioso, una decisión comenzaba a formarse dentro de cada uno de ellos. No fue producto de una emoción fuerte, ni de una voz celestial. Fue una elección interna, personal, poderosa, la elección de confiar. Pedro fue el primero en entenderlo. Mientras observaba la barca vacía, recordó el momento exacto en que intentó sujetar los remos con fuerza, cuando el viento los arrastraba y el agua entraba sin piedad. Recordó cómo luchó, cómo gritó, cómo su instinto quiso controlar lo incontrolable, y comprendió algo que lo golpeó como una ola serena. No era su fuerza la que mantenía la barca a flote. Nunca lo fue. Él había soltado el control solo cuando ya no tenía más opción, pero ahora quería soltarlo por decisión, no por agotamiento, sino por confianza. Andrés se acercó a la barca y acarició el borde con sus dedos. No dijo nada, pero en su mirada se leía una rendición serena. Era como si aceptara que el verdadero viaje no era cruzar el lago, sino aprender a no vivir guiado por el miedo. Juan, sentado con las rodillas recogidas, apoyó la cabeza sobre sus brazos. Su corazón, tan lleno de amor por Jesús, entendía que el mayor acto de devoción no era prometer seguirlo, sino confiar incluso cuando parecía callar, porque amar de verdad es creer incluso cuando no se entiende. Mateo abrió su bolsa y sacó nuevamente el trozo de papiro.
esta vez no escribió. Lo miró y luego lo guardó, porque entendía que hay cosas que no se registran con palabras, sino con decisiones, y la suya ya estaba tomada. Soltaría el timón, dejaría de intentar calcular cada paso, de anticipar cada problema. Iba a seguir al maestro no como un analista, sino como un discípulo, y eso, para alguien como él, era una transformación radical. Tomás, con la vista fija en el lago, murmuró una frase que solo Bartolomé escuchó: no necesito entender todo, solo necesito estar con él. Esa frase lo acompañaría por el resto de su vida, porque entendió que Jesús no buscaba mentes perfectas, ni corazones sin temor. Buscaba seguidores dispuestos a confiar incluso con las manos temblorosas, porque soltar el timón no es señal de debilidad. Es el mayor acto de fe que un ser humano puede hacer. Jesús, a lo lejos, los observaba. Sabía lo que ocurría dentro de cada uno. Y aunque no hubo declaraciones en voz alta, ni lágrimas dramáticas, él reconocía ese momento como uno de los más importantes del camino, porque la fe verdadera no siempre nace en medio del milagro. A veces nace después, en la calma, cuando uno decide no volver a tomar el timón, cuando uno se rinde no al caos, sino al amor. Y así, en ese rincón tranquilo junto al lago, aquellos hombres que habían temblado de miedo la noche anterior, que habían cuestionado, que habían dudado, eligieron. No eligieron ser perfectos, ni fuertes, ni sabios. Eligieron confiar. Y esa elección, silenciosa pero firme, sería el principio de una vida completamente diferente. Porque cuando sueltas el timón, es entonces cuando realmente comienzas a navegar hacia el destino que Dios soñó para ti. El sol ya estaba completamente sobre el horizonte, y su luz dorada bañaba cada rincón del lago, de las rocas, de los rostros aún húmedos de los discípulos. Pero esa luz no era solo externa, era reflejo de algo que ya comenzaba a nacer dentro de ellos: paz. Una paz distinta, no como la que viene cuando todo va bien, sino la que brota cuando uno ha visto de cerca el caos y ha decidido confiar. La tormenta no solo había sido calmada en el lago, había sido apaciguada dentro de sus corazones. Y esa restauración no fue rápida ni ruidosa, fue progresiva, como el amanecer que lentamente lo cambia todo. Pedro respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el peso sobre sus hombros había disminuido. Ya no tenía que ser el fuerte, el que tenía todas las respuestas. Podía ser simplemente un hombre guiado por su maestro. Y en esa entrega encontró algo que no esperaba: libertad. Juan, con los pies aún en el agua, comenzó a cantar suavemente una melodía que su madre le cantaba de niño. Era una canción sobre el cuidado de Dios, pero ahora no era un recuerdo, era una verdad, porque él había visto ese cuidado en carne propia. Andrés, mirando al grupo, notó algo nuevo. No era solo paz, era unidad. Algo se había sellado entre ellos. Ya no eran solo seguidores de un rabino carismático, eran parte de algo más grande, de un movimiento, de un propósito, de una historia divina que se estaba escribiendo con sus pasos. Y esa identidad nueva les daba fuerza. Ya no se veían a sí mismos como simples pescadores, recaudadores de impuestos o jóvenes inexpertos. Habían sido testigos de una gloria que transformaba no solo su fe, sino su sentido de sí mismos. Bartolomé, que siempre había sido más callado, se acercó a Jesús y se arrodilló en silencio. No dijo nada, no hacía falta. Jesús lo miró con ternura y colocó una mano sobre su hombro. Fue un gesto sencillo, pero para él significó todo. Era una afirmación silenciosa. Sí, viste bien. Sí, entendiste. Sí, estoy contigo. Esa cercanía, esa afirmación de su lugar en el corazón del Maestro, lo restauró. Porque muchas veces lo que más necesita el alma no es una explicación, es una confirmación de que pertenece, de que es vista, de que es amada. Mateo, mientras observaba a sus compañeros, entendió algo profundo. Lo que habían vivido no era solo para ellos, era para otros también, para los que vendrían después, para los que nunca verían a Jesús en una barca, pero enfrentarían tormentas igual de feroces. Y ese pensamiento encendió dentro de él un fuego.
La necesidad de contar, de escribir, de dejar registro, porque la paz que ellos habían recibido debía ser compartida. El poder no era solo para ser admirado, era para ser llevado. Jesús, de pie una vez más, miró el lago, ahora sereno. Sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y propósito. Sabía que este era solo el comienzo, que muchas otras tormentas vendrían, que sus discípulos aún tendrían que enfrentarse a dudas, persecuciones, pérdidas. Pero también sabría que cada uno de ellos llevaba ahora algo diferente, una certeza, una paz que el mundo no podía darles ni podía quitarles, una identidad nueva, no construida en el miedo, sino en la confianza. Y esa paz, silenciosa pero firme, sería su mayor fuerza, porque no era una emoción pasajera, era una presencia constante. Era la voz del Maestro que aún resonaba en su interior, recordándoles quién era Él y quiénes eran ellos a causa de Él. No eran simplemente hombres en una barca salvados por un milagro, eran testigos del Hijo del Dios viviente, y esa verdad, una vez vista, ya no podía olvidarse. La restauración de la paz no fue solo un regalo, fue un punto de partida, un renacimiento, una nueva forma de ver el mundo, de verse a sí mismos, de caminar con propósito. Y mientras el día comenzaba, los discípulos no solo regresaban a la vida, regresaban transformados. Porque cuando Jesús calma la tormenta, también redefine quién eres. Y esa es la paz que cambia todo. Cada uno de los discípulos, al mirar nuevamente a Jesús, ya no lo veía como antes. Algo en sus ojos había cambiado. No era solo admiración, era revelación. Era como si por fin hubieran quitado el velo de lo humano y hubieran vislumbrado lo eterno. Aquel que comía con ellos, que caminaba por los caminos polvorientos de Galilea, que hablaba con ternura a los enfermos, era el mismo que con una palabra había hecho callar al mar, y esa comprensión no se podía deshacer. Era una marca en el alma, un antes y un después que los acompañaría por el resto de sus días. Pedro pensaba en su carácter impulsivo, en su necesidad de controlar todo, y comprendía que seguir a Jesús era soltar, era dejar de pelear con el viento y empezar a confiar en la dirección de aquel que conoce cada ola. Juan sentía que su corazón se había expandido. La experiencia del poder de Jesús no lo había alejado, lo había acercado más. Ahora lo amaba no solo como maestro, sino como Señor. Andrés sentía dentro de sí una responsabilidad nueva. Si Él está con nosotros, ¿a quién temeremos? Esa certeza se volvió su escudo. Tomás, aunque aún tenía preguntas, sabía que había encontrado algo más fuerte que sus dudas. La presencia viva de alguien que no necesitaba ser comprendido para ser seguido. Mateo ya no veía su pasado como una sombra, sino como parte de su testimonio. Él, que había sido un recaudador odiado, ahora era testigo de lo divino. Bartolomé entendió que no se necesitaban palabras elocuentes ni grandes explicaciones para caminar con fe. Solo se necesitaba una cosa: recordar quién está en la barca. Y ahora, esa misma invitación que Jesús les extendió a ellos, también es para nosotros. Porque tú también tienes tu barca, tu vida, con sus vientos, sus remos rotos, sus tormentas repentinas. Tú también has gritado en medio del caos, has preguntado con lágrimas: ¿no te importa que me hunda? Has sentido que remas solo, que el agua entra sin parar, que tus fuerzas no alcanzan. Y a veces has creído que Jesús duerme, que guarda silencio, que no ve tu dolor. Pero hoy esta historia te recuerda algo esencial. Él está en tu barca, y si está en tu barca, no estás perdido. No importa cuán fuerte sople el viento, no importa si sientes que estás a punto de hundirte, Él sigue ahí, y aunque parezca dormido, tiene todo bajo control. La pregunta ya no es si hay tormenta, siempre las habrá. La pregunta verdadera es: ¿quién está contigo en medio de ella? Porque cuando descubres que Jesús está en tu barca, todo cambia. No porque todo sea fácil, no porque el mar se calme de inmediato, sino porque ya no estás solo. Porque aunque tiemble la tierra, aunque la oscuridad se cierre, aunque sientas que no puedes más, su voz
puede calmarlo todo, y más aún, puede calmarte a ti. Así que hoy, tú también estás invitado a hacer esa travesía, a dejar de remar con miedo, a soltar el timón, a mirar a Jesús y confiar, porque tal vez no puedas controlar la tormenta, pero puedes elegir a quién dejas estar en tu barca. Y si eliges a Jesús, entonces ya tienes todo lo que necesitas. Quizás no estás en una barca literal, ni enfrentas una tormenta de viento y agua, pero tu alma sabe lo que es el miedo, la duda, el cansancio de remar solo, y tal vez, como aquellos discípulos, has gritado en silencio: ¿dónde estás, Señor? Pero hoy, esta historia te recuerda algo que no puedes olvidar. Jesús está contigo. No prometió un cielo sin nubes, pero sí prometió su presencia en cada ola. Él no siempre calmará el mar de inmediato, pero siempre te tomará de la mano para atravesarlo, porque la verdadera paz no es ausencia de tormenta, es saber quién va contigo en la barca. Así que cuando todo tiemble, cuando sientas que te hundes, recuerda, no estás solo, y si Él está contigo, no necesitas temer. Deja de remar con miedo, suelta el control, y permite que aquel que hizo callar al mar hable también paz a tu corazón. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que hoy esté enfrentando su propia tormenta. Deja un comentario con una palabra que defina lo que sentiste al ver esta historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para recibir más relatos que no solo cuentan historias, sino que tocan el alma. Porque cada video es una oportunidad para recordar que no estamos solos. ¿Quién está en tu barca? Escríbelo abajo y no olvides, juntos seguimos cruzando.